Buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy no hablamos de rankings, hablamos de reputación real. Queremos explorar cómo los gerentes legales perciben el valor de los directorios internacionales y qué aprendizajes prácticos podemos aplicar para que abogados y firmas logren reconocimiento auténtico en el mercado. Hola a todos, soy Juana González, socia de Estrategia Group. Tengo más de 25 años de experiencia profesional, de los cuales 10 he dedicado al sector legal, acompañando a firmas y abogados en distintos países de Latinoamérica, ayudándolos a crecer y diferenciarse en un mercado que, como sabemos, cada vez es más competitivo. Hoy estaré moderando este espacio y mi objetivo es que las ideas de nuestras panelistas se conecten directamente con los retos que ustedes enfrentan en sus firmas y equipos. Para arrancar, quiero empezar presentando a las panelistas que nos acompañan hoy. Tenemos a Tatiana Montealegre, abogada con más de 25 años de experiencia en derecho corporativo e inmobiliario. Tatiana fue VP legal de Parque Arauco en Colombia durante muchísimos años y hoy se desempeña como asesora y estratega legal y corporativa. También está con nosotros Olga Victoria Prieto, abogada con más de 15 años de experiencia en Derecho Corporativo y Cumplimiento en multinacionales de salud y ciencias de la vida. Actualmente lidera los asuntos legales de Zoetis en México, Centroamérica, Colombia, Perú y Ecuador y forma parte del Leadership Team regional. Y Liliana Quiroga, abogada con más de 20 años de trayectoria en el sector asegurador y financiero. Hoy es vicepresidente legal, Head of Legal en BNP Paribas Cardif Colombia, donde ha fortalecido la gestión normativa y corporativa de la entidad. Antes de seguir, quiero agradecerles a todas este espacio y que nos hayan accedido a acompañar. Estoy segura que entre todas podremos llegar a conocer temas relevantes para los abogados y las firmas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Los directorios legales como Chambers y Legal 500 son espejos, pero queremos ver qué reflejan de verdad. Escuchemos directamente de quienes toman decisiones, qué tan relevantes son realmente y cómo deberían las firmas abordarlos. Como primera pregunta, quisiera preguntarle a Olga. Olga, ¿qué tan determinante es para ustedes que una firma aparezca en directorios como Chambers o Legal 500? Bueno, antes que nada, Juana, mil gracias por la invitación a esta conversación que vamos a tener hoy. La verdad, para mí, estos rankings abren una puerta, no obstante, no cierran la toma de decisión. Es decir, son un buen punto de partida para tomar la decisión de por qué firma podríamos elegir para determinados asuntos, pero hay muchos otros factores que entran a jugar en la toma de la decisión. En especial en mi caso, jurisdicciones como Centroamérica, todos los países del Caribe, Perú, Ecuador, Venezuela, que no son jurisdicciones en las que yo he desarrollado mi práctica legal, me sirven muchísimo de guía y de apoyo, toda vez que no conozco, digamos que toda la oferta legal que hay en cada uno de los países. En México y Colombia, que es donde he desarrollado mi práctica y donde tengo mi experiencia profesional, es más sencillo porque ya tengo conocidos, ya he tenido experiencias previas con algunas firmas, entonces quizá no me apoyo tanto en los rankings, pero en aquellas otras jurisdicciones donde no tengo conocimientos, sí me sirve de punto de partida. Ahora, como te decía, hay otros criterios. La relevancia del asunto para el cual voy a contratar la firma marca muchísimo si me guío o no por un ranking. Para aquellos litigios grandes, arbitramentos, fusiones, adquisiciones, sin duda va a ser importantísimo tomar la experiencia que se plasma en los tiers y en los rankings, cosa que para una asesoría diaria, permanente, probablemente me apoyo más en la experiencia en firmas conocidas, pero también para las firmas multinacionales como en las que me he desarrollado, pues he ejercido, sirven muchísimo también los rankings cuando la toma de decisión al final tiene que venir de casa matriz, porque pues esa va a ser como un punto de referencia. Ok, clarísimo. Muy bien, muchas gracias, Olga, por esa respuesta. Seguimos entonces, si no hay más comentarios entre ustedes frente a esta pregunta, con la segunda pregunta que tenemos definida, que se la voy a hacer a Tatiana. Cuéntame, Tatiana, si han percibido diferencias claras cuando están revisando firmas entre firmas ranqueadas y firmas no ranqueadas
sobre todo al momento de evaluar proveedores legales. Bueno, buenas noches a todos. Igual que Olga, muchas gracias por la invitación, Juana. A ver, yo creo que realmente sí hay algunas diferencias desde una perspectiva de estrategia legal entre las firmas que están en las listas y quienes no están en las listas. Creo que tienen una ventaja competitiva las que están frente a las que no están. Porque estoy muy alineada con la respuesta de Olga cuando hace referencia a temas transfronterizos, porque es que considero que estas listas funcionan como un mecanismo de validación independiente de la gestión, de la estructura, de la objetividad. Y para clientes como multinacionales, fondos de inversión, empresas que están estructuradas, que tienen unas estructuras complejas de compliance, les da evidencia del desempeño y eso ayuda a que el nivel de incertidumbre cuando se va a contratar un proveedor legal baje. Adicionalmente, considero que el tema reputacional de una firma ranqueada pues claramente la favorece y la incluye dentro del mercado legal global, porque esto, en línea con lo anterior, da confianza de la experiencia y del manejo en temas complejos y que requieren estructuras con técnica jurídica muy bien desarrollada y da visibilidad. Al igual que lo mencionaba Olga, definitivamente cuando este tipo de decisiones vienen desde casa matriz, lo cual normalmente se hace muy alineado con el abogado in-house, sí es un referente muy importante el ver cómo está rankeado, cuáles son las bandas y cuáles son las especialidades. Perfecto, Tatiana. Súper claro. Mil gracias por esa respuesta. ¿Algún comentario de Olga o de Liliana frente a lo que acaba de comentar Tatiana? No. No. Perfecto. Entonces seguimos con nuestra tercera pregunta. Para Liliana. Liliana, ¿qué atributos más allá del ranking generan confianza en una firma? Bueno, muchas gracias también por la invitación. Muy contenta de participar en estos espacios y pues básicamente la asesoría acertada, continuada y que nos acompañen hasta el cierre de la misma es un factor de confianza. También que podamos tener accesibilidad a los expertos en cualquier momento cuando los contactemos es un factor súper determinante. La confidencialidad y la seguridad es otro tema que valoramos en todas las firmas. Si tenemos líneas y canales de transmisión de información segura, seguramente vamos a estar tranquilos como firmas y como clientes. Buenísimo. Muy claros las tres perspectivas de cada una de ustedes. Solo para hacer un resumen rápido de este primer bloque, creo que puedo cerrar diciendo, evidentemente los rankings son importantes, no son lo único importante. Em, las estrategias de las firmas. em, Todo el tema que entrega el haber o el participar en rankings y la certeza, la confiabilidad, la transparencia que dan estas firmas cuando hacen parte de estas evaluaciones es importante. Es importante también cuando vemos que no conocemos, digamos que las jurisdicciones y entonces sí o sí buscamos que estos directorios nos den una guía frente a quiénes son los mejores jugadores o los que más se adaptan a nuestras necesidades. Como paralelo a esto y pensando en otros elementos que se valoran, la asesoría, el acompañamiento, la disponibilidad y por supuesto la confianza y confidencialidad. No sé si algo importante se me quedó por fuera de este resumen de lo que Sí, acaban de la decir, seguridad de la información. la seguridad de la Creo que ese información. es un factor súper determinante en estas épocas, que la información y los datos que viajen desde el cliente hasta la firma vayan por un canal seguro, es algo de relevancia suprema en estos procesos. Perfecto, Liliana, mil gracias. Muy bien. Entonces vamos a seguir a la segunda parte. ¿Un ranking puede inclinar la balanza o no? Esta pregunta es para Liliana. ¿En qué momentos específicos consultas directorios antes de tomar una decisión frente a una firma que vas a
o que requieres contratar? Bueno, principalmente en situaciones muy críticas, situaciones muy especializadas, casos en los cuales de pronto los abogados internos o in-house no tengan el expertise. También en eventos, por ejemplo, en los que Casa Matriz, por delegación o por niveles o políticas internas, definan que cierto tipo de consultas o especialidades no pueden manejarse internamente. Y de igual manera, cuando por alguna instrucción de pronto regulatoria o ciertos casos, la evidencia de esa consulta deba quedar por escrito y certificada de cierta manera por un abogado que tenga un ranking legal o haga parte de una firma en la cual tenga una cierta calificación internacional. En esos eventos, claramente se consulta abogados externos y se prefieren esos conceptos antes que, pues, evidentemente los internos. Perfecto. Mil gracias. Tatiana, ¿podrías compartirnos un caso en el que un ranking haya influido directamente en la selección de una firma? Mm, Bueno, sin revelar nombres ni detalles confidenciales, eh, sí, les puedo compartir un caso que fue bastante interesante en el que empezó a buscar una firma para que hiciera el acompañamiento a la compañía para la adquisición de un porcentaje de un activo relevante para esta. Esta adquisición difería un poco de las demás porque tenía una estructura particular con la que no estábamos habituados. Entonces, definitivamente el primer search que se hizo sí fue en las listas. Inclusive se revisó las bandas, las especialidades, para poder determinar cuáles eran las firmas que podían llegar a participar. Adicional a lo anterior, pues ya los comentarios mismos que se hacen en las listas son muy importantes, la experiencia y el equipo que se denota que está ahí estructurado para el acompañamiento del perfeccionamiento de la transacción. Ok. Mm, y en ese caso que planteas, ¿revisan tanto que la práctica esté rankeada como que el abogado o se enfocan más en el abogado, por ejemplo, o en el otro lado? Los dos son importantes, sin embargo, el abogado es fundamental para nosotros, porque definitivamente va a ser el coequipero, principalmente del equipo legal in-house, para que la transacción, obviamente acompañada de los diferentes equipos interdisciplinarios de la compañía, pueda llegar a un perfeccionamiento en los términos que se esperan. Para resumirte, los dos, pero el abogado es fundamental. Buenísimo, perfecto, muy claro, mil gracias. Olga, cuéntame tú, ¿qué otros factores pesan más que un directorio cuando es una decisión crítica como la que estaba planteando Tatiana, de algo muy especializado que requería sí o sí tener, digamos que una mano externa que conociera en detalle esa situación? Pues estoy bastante alineada con Tatiana y muy de acuerdo. Para mí, si bien el ranking tranquiliza, la confianza decide y la confianza me la da el factor humano. Entonces, para mí, el equipo y la experiencia que reúne el equipo que va a ser asignado al asunto por el cual yo estoy contratando al despacho o a la firma de abogados, pues es clave en la toma de la decisión. También claramente como la capacidad de respuesta, la agilidad de respuesta que tenga frente a mis solicitudes y necesidades. Em, pero principalmente es la experiencia del equipo humano. Eso es lo que me va a generar confianza y me va a ayudar a tomar al final la decisión, ¿no? Ok, gracias. Acá una pregunta complementaria a este punto, Olga, y es, cuando has tomado la decisión en una jurisdicción que no conoces de guiarte por un directorio y has escogido un equipo y un abogado, basándote en la información que tiene el directorio de ese equipo y abogado, ¿cómo te ha ido en términos de realidad, digamos, por ponerle un nombre a ese análisis?
Voy a decir que un 90% bien. Ok, Desafortunadamente hay un porcentaje chiquito de, no, no siempre, pero por lo general muy bien, muy bien. ok, buenísimo, muchas gracias. Listo, vamos a mirar hacia el futuro. Se comenta mucho sobre los directorios, hay mucha especulación, hay muchas posiciones contrarias frente a si queremos o no queremos participar, por qué sí o por qué no, cuáles son los motivadores para estar. Y cada vez vemos más directorios en el mercado. Eh, Acá en esta temática hago referencia exclusivamente a Chambers y a Legal 500, no porque no hayan otros, incluso especializados por áreas, sino porque son como los más, voy a decir, más tradicionales, más comunes. Evidentemente existen una variedad de directorios incluso enfocados a partes exclusivamente financieras o de propiedad intelectual o de impuestos, pero pues estos son los más generales. Entonces, quisiera entender un poco cómo ven ustedes esto frente al futuro. O sea, en primera instancia, Tatiana, ¿tú crees que los directorios seguirán siendo relevantes en los próximos 5 años? Yo creo que como va el mundo de rápido, definitivamente sí. O sea, y aquí mi respuesta la puedo resumir en dos puntos. Las tres hemos coincidido en que las firmas que están en directorios ayudan para que den confianza a quien va a contratar una firma por primera vez. Entonces, el tema de la confianza va a seguir siendo relevante. Hoy en día hay unos reportes donde se demuestra claramente que los abogados in-house tienen, o sea, usan en un porcentaje muy, muy alto, consultan en un porcentaje muy alto estas listas para hacer tal vez un primer filtro y de ahí en adelante, junto con otros factores, tomar la decisión. En segundo lugar, y este punto está muy unido a todos los temas de cómo veo que avanza la inteligencia artificial, o sea, definitivamente la inteligencia artificial y el search junto con el aparecer o el figurar en las listas va a ser muy relevante porque cuando se va a hacer una búsqueda, las herramientas, la alimentación de estas de esta inteligencia artificial son estos directorios. Entonces, si no figuras en los directorios, el search va a hacer que no seas encontrado y por lo tanto pierdes visibilidad. Entonces, mi respuesta es sí, dentro de 5 años va a seguir siendo aún más relevante en línea con el avance de la inteligencia artificial. Súper, Tatiana, muchas gracias. Muy bien, sigamos en este futuro. ¿Cómo esperamos o cómo se nos ocurre que pueda avanzar este proceso a futuro con Olga? Olga, ¿qué cambios anticipas en la forma en que los rankings evalúan a las firmas? Hoy en día sabemos que hay un porcentaje importante de la evaluación enfocada en lo que dicen los referidos de los que están presentando el submission o el documento. Eh, Se dice que entre el 70% 80% del resultado de ese ranking depende de la calificación que dan los clientes o que dan las personas o partes que tienen algún tipo de acceso a las firmas. Y después está la parte del documento como tal, con los casos y la experiencia de los abogados. Y evidentemente también hay un sondeo de mercado entre colegas y entre pares para ver cómo vemos entre nosotros la gestión de uno y otro. Entonces, eso es lo que funciona hoy en día. Cuéntame tú cómo ves o qué ves en términos de qué otras cosas, qué cambios anticipan en la forma de que los rankings se evalúen en las firmas. Yo creo que la voz del cliente cada vez va a ser más importante, porque aquí lo que va a pesar más es como esa consistencia, o sea, no es cuál es la firma más grande, la que tiene más abogados, la que tiene más prácticas, sino como esa consistencia en la buena calidad de la prestación del servicio. Y eso solo lo podemos acreditar es con la opinión y la valoración de los clientes que han contratado el servicio. Entonces, para mí, sí creo que
lo más relevante tiende a ser al futuro es la voz del cliente, la voz de justamente esas entrevistas que le hacen a los clientes sobre el servicio prestado, no necesariamente el tamaño, la marca, el impacto de la firma. Y puede que, contrario a lo que se está viendo hoy en día, muchas firmas pequeñas comiencen a sonar más porque se vuelven pequeñas, más especializadas, más enfocadas en temas, entonces generan un mayor estándar de calidad en el servicio y son de las que el cliente va a comenzar a hablar mejor y más y más y más. Entonces, en mi opinión, lo que se va a valorar muchísimo más es justamente esa experiencia concreta que pueden acreditar las firmas a través de la voz del cliente. Ok, buenísimo. Mil gracias. Esta última pregunta que es para Liliana está enfocada en el consejo que le darían a una firma que busca entrar por primera vez en un directorio internacional. Y esto es vital porque en línea con lo que dice Olga, cada día vemos en Colombia, por ejemplo, mucho más firmas boutique. Aparentemente la situación se presenta porque los asociados deciden, después de un tiempo de trabajar en estas firmas grandes, salir a ejercer y a independizarse y a ejercer su profesión con un grupo pequeño de amigos o de pares o de colegas y enfocarse en temas de lo que conocen. Muchas veces con clientes que ya han atendido y que, digamos, están dispuestos y satisfechos con el servicio. Entonces, a estas firmas nuevas que todavía no saben si apostarle a este juego, digamos, o esta tendencia o esta participación de directorios, ¿cómo los llevarías tú o qué consejo les darías tú en el momento de decir, bueno, perfecto, ya estamos organizados, ya estamos listos, nuestro servicio es tal? ¿Qué consejo les darías tú frente a cómo buscar entrar por primera vez en el directorio internacional, Liliana? Pues bueno, muy alineado a lo que decía en su momento Olga y también Tatiana, pues básicamente la experiencia de los clientes es lo que más cuenta. Pero para que un cliente tenga una buena experiencia, pues hay que tener profesionalismo, ética. Los principios que tiene la firma deben ir muy alineados a los principios que tiene cada cliente. Otro aspecto muy relevante es conocer básicamente el modelo de negocio de cada uno de sus clientes. Si uno conoce el modelo de negocio, las necesidades y los tiempos de respuesta, seguramente la experiencia con ese cliente va a ser súper positiva. Entonces, mi consejo es alinearse entre los principios, conocer el modelo de negocio y pues ser oportuno y con el principio de inmediatez, en la medida de lo posible, siempre estar de soporte para su cliente. Esto permitirá obviamente que las firmas boutique de alguna manera entren dentro de los rankings internacionales, tengan mayor visibilidad y dentro de compañías multinacionales, pues sean contactados a través de cualquier jurisdicción. Entonces, ese es mi consejo. Buenísimo. ¿Alguna otra sugerencia de Olga o Tatiana para este punto de consejos para nuevos jugadores? Yo solamente agregaría, Juana, mi único consejo es que si lo están dudando, que no lo duden. O sea, que realmente le apunten a eso, que sea el objetivo, porque considero que es una pieza súper estratégica dentro del posicionamiento comercial y reputacional y que claramente puede influir en tener mayores oportunidades de negocio. Entonces, esa es mi sugerencia. Súper, mil gracias. Olga, Y yo estoy alineado, o sea, para dónde va el mercado de servicios legales, la visibilidad es clave. Y por muy especializadas, por muy pequeñas, por muy enfocadas, pues necesitas eh, existir en el mercado y dejarte ver. Y esa es la única forma de, hoy en día, bueno, es una, no la única, es una, pero claramente está demostrado con lo que hemos conversado acá que desde diferentes prácticas del derecho eh, es relevante y sí recurrimos a estos rankings. Entonces, que se animen y lo hagan porque esa es la oportunidad de estar activos en el mercado. buenísimo, mil gracias. Bueno, tengo tres preguntas. Quisiera entonces, les voy a leer. Un segundo, por favor.
La primera pregunta de Verónica Laimuns dice, desde su experiencia como cliente corporativo, ¿cómo evalúan la estructura de honorarios al momento de seleccionar un estudio? ¿Es un factor determinante? Eh, quién quiere contestar esta pregunta, Olga? Sin duda sí es un factor determinante. Sin duda sí es un factor determinante. Eh, pero también va a depender del asunto, el caso, la materia. Y esto es algo que he discutido con muchos colegas, pero asesorías permanentes, día a día, que se vuelven fees, como decimos en México, igualas o fees fijos mensuales. eh, sí voy a tender a negociar a lo que más se ajuste e impacte menos en mi presupuesto. Cuando son transacciones de una relevancia tal que, pues, obviamente hay que proteger a la compañía de cualquier riesgo legal pues, obtener el mejor beneficio para la compañía, ya hay otros factores que son más relevantes. Pero en el día a día no puedo afectar mi presupuesto con unos costos altísimos por más rankeados que esté la firma que desearía contratar. Ok, y voy a sumar una pregunta que es de Verónica también y creo que está alineada con lo que estás diciendo ahorita y es ¿qué tanto están demandando modelos de honorarios alternativos al billable hour? ¿Y cómo responden los estudios a esas solicitudes? En mi caso, mucho recurro a igualas. Ok. Bueno, y yo tengo una pregunta para sumar a la de Verónica. En mi experiencia cuando trabajaba en una firma, nos encontrábamos muchas veces y quiero entender el impacto que eso tiene sobre ustedes, si es algo que han visto que las afecta. Precisamente por el tema de costos, hemos encontrado que muchas veces el que termina haciendo esa invitación y después esa evaluación y definición de la firma ni siquiera es el abogado o el in-house counsel, sino que terminan siendo áreas de procurement que simplemente preparan un Excel y califican eh, todas las variables que se tuvieron en cuenta dentro de la invitación y adicional a eso el precio. Y la percepción es que terminan decidiendo en la mayoría de veces por precio. Eso es algo a lo que ustedes han estado expuestas en sus trabajos anteriores o actuales. Si quieres la tomo yo. En mi vida pasada no era tan relevante y está muy alineado con la respuesta de Olga. Eh, Normalmente quien lo lideraba sí era el equipo legal, muy de la mano del equipo que fuera el gestor del proyecto. Y el tema de los honorarios, dependiendo del asunto, tomaba o no relevancia, pero era un tema en el que se concentraba equipo legal y gestor del negocio. Ok, Y ahí quedábamos. Entonces, no tuve esa experiencia que me parece desafortunada. ok. Bien, esta siguiente pregunta es de Israel Pérez y pregunta, además de Legal 500 y Chambers, ¿qué otros rankings son considerados? Yo te contesto, Israel. Existen varios rankings, como decía hace un rato, Leaders League ha agarrado fuerza importante como una publicación seria que hace un proceso investigativo importante. Adicional a esto, tenemos unos rankings especializados dependiendo del área en la que estés. Están todos los que tienen que ver con banca y finanzas, está IFLR, tenemos de impuestos unos rankings especializados. El Latin Lawyer está haciendo hace ya muchos años una revisión de las aplicaciones de las diferentes firmas, también segmentada por áreas. ¿Y quién más se me ocurre en este momento? Eso es como que se me ocurren en este momento, evidentemente en línea con esto que te estoy diciendo, hay otros especializados para propiedad intelectual, hay unos especializados que están enfocados en todas las diferentes áreas de propiedad, patentes, marcas y por supuesto todo el tema de life sciences. Y cuando preguntas, me refiero a aquellos rankings que se sabe son de paga. Mi respuesta es... Yo me iría por los que no exigen que pagues para aparecer. Hay muchos pay to play. La pregunta mía es, ¿qué tanta objetividad hay en ese momento cuando uno decide que quiero pagar una suma de dinero porque quiero aparecer? Y esto, pues evidentemente es algo que conocen los que están haciendo uso de estos rankings para evaluar los diferentes proponentes. Entonces, creo que ahí se pierde un poquito de objetividad, por lo que yo
considero que existen opciones importantes, tradicionales, que son reconocidas por sus condiciones, por su investigación, por su seriedad, en donde entonces yo me iría un poco más hacia esos y dejaría de lado un poco estos de paga, precisamente por la objetividad que veo se pierde un poco. Bien, estas son las preguntas que tenemos. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda frente al tema que hemos venido tratando. Si es así, los invito a enviarnos la pregunta por el Q&A, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando, a concluir ciertas cosas. Evidentemente, los rankings son un elemento relevante en el momento de tomar decisiones. No son el único elemento, como nos lo plantearon las tres gerentes abogadas que nos acompañan hoy en este espacio. Eh, la experiencia, la seriedad, la ética, los principios que estén alineados entre la firma y el cliente, el modelo de negocio, el entendimiento del cliente, y digamos que eso es algo que yo siempre reitero, en donde debemos cambiar un poquito nuestra forma de aproximación y entender que al que vamos a servir es el cliente, al que tenemos que entender es al cliente y de quien debemos entender necesidades son del cliente. Entonces, cuando uno está buscando esto, pues muy seguramente va a encontrar o va a buscar, perdón, eh, firmas o abogados que se alineen a lo que nosotros como compañías tenemos. Em, Son, sin lugar a dudas, una pieza estratégica dentro de la evaluación, y pensando en lo que viene y todos los cambios que vemos cada día, sobre todo en el ejercicio de nuestra profesión, sin lugar a dudas hay que ser visibles, estar en redes sociales, estar cuando busquen las firmas, quiénes son, qué hacen, cuáles son sus fortalezas. Debe aparecer, como decía Tatiana, el tema de la inteligencia artificial va a una velocidad que nosotros no sabemos dimensionar, y cuando busquemos una recomendación, una referencia, pues una de las fuentes de generar esa información necesariamente van a ser estos rankings. Entonces, digamos que eso es algo que no se debe dejar de lado, y a las firmas boutique, a las firmas nuevas que están arrancando, que vemos que cada día son más, aprovechar estos primeros espacios que hay y arrancar mostrando las fortalezas, el servicio al cliente, sobre todo porque sabemos que muy seguramente en una firma más pequeña, la probabilidad de tener más cercanía y más apoyo y más acompañamiento con el cliente va a ser mayor que una firma ya grande, que ya está posicionada y que no estoy demeritando, por supuesto, tendrán este espacio para generar empatía y acercamiento con los clientes, pero muy seguramente el consentimiento con el cliente va a ser diferente en términos de cuidarlo, protegerlo y entregarle lo que uno quisiera, que sintiera del servicio o de la asesoría que le estamos entregando. Entonces, eso es como en conclusión lo que me llevo de este espacio. No sé si alguna de ustedes tiene un comentario que quisiera agregar acá para cerrar. De pronto yo podría agregar, Juana, y es una fórmula. Entonces, la fórmula para las firmas chiquitas es directorios más voz del cliente más datos más evidencia de ejecución. Eso le va a dar posicionamiento, la va a hacer visible y pues claramente va a redundar en beneficios al ser visible para tener más oportunidades de negocio. Buenísimo, Tatiana, mil gracias. ¿Algún otro comentario que quieran? No, Gracias, nada de Olga. mi parte. Nada, bueno, perfecto. Tampoco Creo que No, ya todo se todo ha se ha dicho dicho. y lo se ha sintetizaste dicho. muy bien. Ok. Bueno, pues quiero agradecer muy especialmente a nuestras panelistas, Tatiana, Olga y Liliana, por compartir sus experiencias y perspectivas con tanta claridad y generosidad. Sus reflexiones nos han permitido ver cómo los rankings influyen en la práctica y qué factores pesan en la construcción de reputación. Hemos visto que los rankings sí cuentan y pueden influir en decisiones importantes, aunque no lo son todo. Me interesa conocer mucho lo que viven ustedes en sus firmas, por lo que los invito a contactarnos con preguntas, con inquietudes. De acá en adelante, esta información va a quedar expuesta perdón, me dicen que hay más preguntas. Va a quedar expuesta en redes, entonces reviso las preguntas. Perdón un segundito.
Tatiana, te piden que ahondes en la fórmula que acabas de transmitir de las firmas chiquitas. Ok, bueno, listas, pues es lo que hemos estado exponiendo en este momento. ¿Por qué la importancia de participar? Cómo son consultadas por los abogados in-house en un altísimo porcentaje, cómo el search en la inteligencia artificial, pues definitivamente el estar ahí, pues hace que sean visibles. Ese es el primer punto. El segundo es la voz del cliente. Olga lo explicó súper bien. Claramente es más para cuando conocemos las firmas y esa misma voz del cliente se ve reflejada también en las listas, porque por eso cuando tú eres abogada in-house, te contactan para que hagas comentarios de tu experiencia, no solamente con la firma, sino con el abogado de manera puntual. Y ejecución, pues porque es que obras son amores y no buenas razones. Entonces tienes que poder mostrar qué hiciste, qué has hecho, y con eso, pues yo creo que vas directo al éxito porque vas a ser visible y vas a tener oportunidad de negocios. Gracias, Tatiana. Última pregunta que en medio de esto se me ocurre y creo que es importante saber ustedes qué opinan o cómo se sienten frente a esto. Hemos hablado de la importancia de la voz del cliente, hemos hablado de eh, que definitivamente si uno va a mirar la calificación, más que cualquier cosa es lo que pesa, porque queremos sentirnos bien atendidos, bien asesorados, en fin. Y si vamos a los directorios, sabemos que parte importante de la calificación está atada a la parte de referís, o sea, lo que dicen de nosotros. ¿Qué tan fácil es o qué tan disponibles están ustedes en el momento en que el cliente les pide ayuda o apoyo, dando respuesta a estas preguntas o a estas entrevistas que son muy detalladas, de alguna forma extensas y a veces pueden tener la solicitud de diferentes clientes? ¿Qué tan dispuestas están ustedes a apoyar esa parte de los directorios? Si quieres, respondo. Sí, Olga, Mi gracias. experiencia, estoy súper abierta a hacerlo, quizá porque mis vidas pasadas también me estuvieron en firma, entonces los entiendo y sé la importancia que es para el abogado en firma y para las firmas, pero adicionalmente, por lo que hemos conversado, porque es justamente esa voz del cliente, ese voz a voz, ese responder estas encuestas, entrevistas, pues lo que va a ayudar al día de mañana seguramente a otros a tomar, pues, a conocer de firmas para tomar la decisión de a quién contratar. Ahora te digo que muchas veces sí es súper perezoso, pero porque son, como tú dices, muy detalladas y muy extensas. Este año recibí, creo que fue Chambers, que ya fue entrevista en videollamada y fluyó más fácil la conversación, entonces no es de sentarte a escribir y siento que pues ellos también van entendiendo la dinámica de uno en empresa con toda la carga de trabajo que tiene para sentarse a escribir, entonces esto hace que sea más sencillo atenderlas y poderlas pues responder todas para todas las firmas que lo postulan a uno pues, para responder estas entrevistas. Ok, mil gracias. ¿Alguien más que quiera adicionar algo en este último punto? Pues yo voy a tener que hacer una confesión, porque si son demasiado largas, me iba a pasar así claramente, demasiado largas, son un ladrillo y la confesión es porque en algunas ocasiones no lo hice y hoy que estoy del otro lado, claramente me doy cuenta de la importancia, de la relevancia y de la disponibilidad que tiene que tener el abogado interno, para poder responder. Creo que es una forma de devolver con gratitud a los abogados que te ayudaron a cerrar un deal. Entonces, sí pienso que hay que concientizar, pero de una forma un poco más empática por las listas a los abogados in-house, porque sí, definitivamente no son muy amigables. Y el día a día te puede consumir de manera tal que va pasando y va pasando. Me parece una muy buena dinámica, por ejemplo, el tema de la entrevista virtual, porque eso ayuda a que fluya y pues saliste de eso y ayudaste. Ok.
Bueno, mil gracias, Tatiana. Pues yo compartiendo un poco de mi experiencia, cuando nosotros hacemos consultas en general, las consultas tienen, o sea, yo creo que partir de definir bien el problema es parte de que la respuesta que estás buscando de las firmas sea la adecuada o no. Entonces, si tú defines bien el problema, eh, mi experiencia me ha dicho, sí, he recibido en el pasado muchas respuestas y consultas muy extensas. Todas van a un nivel ejecutivo y pues es imposible para el abogado in-house también revisar, entrar a un comité y resumir en realidad lo que ese concepto dice. Entonces, nosotros nos vamos por un poco la sencillez, la simplicidad y la practicidad en el sentido de defino bien cuáles son mis inquietudes, cierro, digamos que el límite o lo que quiero, lo que busco, y asimismo, de alguna forma pido a cada firma que me comparta la respuesta y me dé unos plazos que también considero no deberían ser los extensos, ¿no? Entonces, eso ayuda a que la dinámica de ambos sea mucho más ágil y también pues tener la preentrevista para decir, mira, lo que estoy buscando es esto. eh, Eres, digamos que estás dispuesto dentro de la firma y la expertise y las áreas de práctica a darme esta respuesta o no. Entonces, digamos que la evolución ha sido muy grande en el pasado y en mi vida pasada también trabajando en firmas siempre. Pensábamos que de pronto las respuestas más extensas y que facturaban más eran las top, pero en realidad a un nivel ejecutivo y siendo un abogado in-house, lo que uno valora muchísimo es la simplicidad y el poder con tiempo suficiente tener la respuesta a la consulta que te ocupa. Básicamente eso. Muchas gracias, Lili. Bueno, gracias a todas por sus aportes, a las personas que hicieron preguntas. Siento que todo ha enriquecido mucho esta conversación. Como les decía, desde mi experiencia de más de 25 años acompañando firmas y abogados, he comprobado que realmente marca la diferencia. Es como cada firma logra mostrar su valor único. En estrategia nos apasiona ayudar a transformar ideas en estrategias concretas que generan resultados. Y por eso cierro esto ofreciéndoles a todos un espacio para conversar sobre aquellas cosas que quieran desarrollar, implementar, mejorar, que busquen aplicar en equipo para lograr objetivos y retos. Y por supuesto será un gusto para nosotros acompañarlos en ese camino. No queda más que agradecerles a todos estar acá, habernos dedicado este tiempo. Esperamos que se lleven cosas positivas, aprendizajes, respuestas a inquietudes que sé que tienen y muy seguramente habrán muchas más. Y espero verlos próximamente en otro espacio de estos. Muchas gracias por su compañía y buenas noches.